Días, mi nombre es Samuel Castrillón del Colegio Andrés Bello y estoy en el grado 11º. Y este es mi reporte sobre cómo estamos viviendo en el 2020 con el coronavirus. COVID-19. En esta primera actividad voy a presentar la realidad que se viene dando en nuestro país a raíz de la pandemia que estamos viviendo, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. La economía se ha venido afectando desde años anteriores por la violencia, el abandono obligado que se viene dando en el campo, la violencia, los desplazamientos forzosos a los campesinos. Y ahora se ha complicado mucho más con la crisis ocasionada por el COVID-19, cuarentenas, etc. Todo esto ha afectado de manera significativa la economía. Pequeñas empresas que se han visto obligadas a cerrar, dando como resultado un incremento del desempleo, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Todo eso da como resultado violencia y aumento de la delincuencia. Como primero, vamos a hablar de las afectaciones que han tenido los diferentes sectores de la economía colombiana y la repercusión en los hogares colombianos. Empecemos por el sector primario de la economía. En la agricultura, los campesinos temen y han visto la pérdida de sus cosechas. Por ejemplo, en cultivos de mora, fresa, etc. El gobierno ofrece créditos que ayuden a ampliar la crisis. Este drama se intensifica, teniendo en cuenta que Colombia presenta un porcentaje del 47% de informalidad. La ganadería. El consumo de carne se disminuyó considerablemente por el cierre de los restaurantes. Tan pronto se declaró la cuarentena obligatoria por el COVID-19. No hay mercado suficiente para la oferta que genera el país. Esta oferta es grande, pero la demanda muy poca. Vemos como los pequeños comerciantes se han visto obligados a cambiar sus negocios para poder subsistir. Esto sumando a los altos arriendos que si no hay trabajo se ven obligados a pagar, perjudicando a otros, a su vez que dependen de la cuarentena de esos negocios. Al verse obligados a entregar esos innumerables inmuebles, se quedan sin su manera de trabajar y responder por sus familias, generando otro problema más. Desempleo. Todo esto sumando al estrés que sufren estos padres de familia, da como resultado violencia intrafamiliar, división y mucha inconformidad en la población. La silvicultura. El COVID-19 sigue propagándose en el mundo. El comercio se ha interrumpido en casi todas las cadenas de valor. Las personas están perdiendo el empleo y sus ingresos y están retornando a las zonas rurales. Se aumenta el riesgo de posible deforestación y degradación de los productos naturales utilizados por la gente para su sustento. Los bosques pueden brindar empleo, pero a la vez la deforestación trae otros problemas irreversibles como son las sequías, escasez de agua, contaminación, quemas indiscriminadas de la vegetación. Urge al gobierno enfocarse en este sector, promoviendo campañas para concientizar a la población del enorme daño que puede hacer al suelo, incentivar la inversión, reforestando los bosques, las cabeceras de los ríos y quebradas, para reservar el agua y la vida. En el sector secundario, vemos como la cuarentena nacional, en la posibilidad de que se extienda, incide en la decisión y en la posibilidad de compra de las personas, tanto de bienes como de servicios. El consumo como principal jalonador del Producto Interno Bruto, PIB, esto antes de la pandemia, en el 2020-2021, ya no lo será.
Todos estos sectores se han visto grandemente afectados por la pandemia, ya que no hay trabajo, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay ingresos suficientes. Como resultado, la gente invierte menos, compra solo lo necesario como para subsistir. Este comportamiento ocasiona una aguda crisis en el sector de la economía, ya que es una cadena que si un eslabón se rompe, se vienen al piso las demás. Hablemos del comportamiento de la minería en nuestro país. A partir de la pandemia, esta actividad hace parte del sector secundario industrial extractivo. Desde que los países europeos y latinoamericanos comenzaron a cerrar sus fronteras entre marzo y abril, la minería fue declarada como esencial, compartiendo que continuará operaciones mundialmente. Los sitios mineros se han vuelto puntos importantes para el contagio, poniendo en riesgo a los trabajadores, a comunidades indígenas y campesinos. Brotes masivos en Panamá, Rusia, Canadá, Perú no fueron reconocidos mientras cientos de trabajadores dieron positivo, y a pesar de ello las empresas mantuvieron sus operaciones. Por otro lado, los defensores del territorio y el agua viviendo bajo cuarentena están enfrentando mayores riesgos, como son la misma deforestación, la contaminación con químicos de las fuentes hídricas y en algunos casos hasta desalojo de comunidades enteras para extraer esos minerales de sus territorios. Se reporta desde los territorios abusos y no muestran cómo las empresas y los gobiernos están utilizando la pandemia para sofocar o reprimir protestas comunitarias. Defensores son amenazas en Colombia y en otros países. En algunos casos, no solo se queda en reprimir, sino en que han sido asesinados muchos líderes de la comunidad. Las frutas y verduras, como parte del sector industrial de transformación, campesinos en Boyacá, Nariño, Valle y Atlántico manifiestan sus dificultades por la pandemia. Las frutas y verduras de la canasta familiar básica es una de las áreas utilizadas que se han mantenido activa en el transcurso de la pandemia. Pese al aislamiento obligatorio, la oferta es mayor a la demanda y generan aprietos entre los cultivadores. Se mantiene activa ya que es una de las actividades que han tenido menos restricción, ya que son productos de primera necesidad. Gracias a esto, la economía ha tenido un leve aumento, ayudando a muchos hogares colombianos. Otra afectación es el aumento de los precios a los agroinsumos y se le suman los problemas de transporte para sacar los productos a la venta. También la sequía y vendavales dañan las cosechas e impiden nuevos cultivos. En el sector terciario, es necesario para el funcionamiento del país. Es el sector de los servicios, comercio, restaurantes, hoteles, transportes, servicios financieros, comunicaciones, servicios de comunicación, servicios profesionales, gobierno, entre otros. Los restaurantes. La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acordes, anunciaron cómo las ventas cayeron en un 67%, causando por la pandemia que llevó al confinamiento total por el aumento de los contagios. Esto es sinónimo de quiebra. Nuestros negocios viven de la venta diaria. Pedimos al gobierno declaración del país en emergencia y cuarentena. Muchos establecimientos les ha tocado cerrar,
Otros han seguido solo a servicio a domicilio. Ese gremio solicitó al gobierno congelamiento de cobros de arrendamiento, la congelación de pagos frente a financieras, suspensión de cortes a servicios públicos, con la opción de pagar cuando superemos la crisis. El transporte. La disminución que se ha registrado del comercio en todo el mundo y la que se prevé tiene la cadena de logística en Colombia como una caída del 32%. Solo en abril se cancelaron el 19% de las salidas de contenedores en todo el planeta. El más reciente boletín habló de variaciones negativas en los puertos de Cartagena, Santa Marta, Buenaventura, o sea que se transportaron 1,7 millones de toneladas menos. El sector de la salud ha sido descuidado por los gobiernos y a los dirigentes corruptos que se apropian de los recursos, y en esta crisis se ha dejado al descubierto, dando como consecuencia lo que vivimos hoy en día. En el sector financiero. Ante el deterioro de la actividad económica, se toman medidas para enfrentar la reducción del riesgo en los hogares, y especialmente los más vulnerables. Mitigar el territorio del sistema productivo del país, con políticas dirigidas al militar, el despido de empleados, creación del fortalecimiento del seguro de paro o desempleo. De salud. La suspensión es transitoria de pago a servicios públicos, el diferimiento de obligaciones fiscales, reajuste transitorio de la regulación que apoya el deudor, sobre todo de persona natural o físicas a las pymes. Los bancos centrales pueden reducir sus tasas de inversión, compra papeles comerciales y ofrecer líneas de liquidez. En el sector cuaternario, comprende correo, telecomunicaciones, banda ancha, 4G, entre otros. La pandemia deja ver el sector de las telecomunicaciones como eje transversal para el desarrollo de las naciones. La humanidad ha tenido decenas de pandemias, pero nunca como esta, con una poderosa infraestructura digital. La pandemia nos permitió a nuestros hogares, pero no nos hemos encontrado desconectados o muy mal conectados, sin conexiones de banda ancha fija, de alta velocidad. Las telecomunicaciones han llevado ahora a los estados a incluir en su pacto social el bienestar digital, es decir, la conectividad digital. Se ha evidenciado la falta de accesos fijos suficiente en los hogares para ejecutar el trabajo y telecomunicación. El comercio electrónico es una necesidad. La transformación digital sacude todo el tablero de nuestra vida y crea lo que ya se denomina la nueva normalidad. Conclusiones. Con la pandemia se ha generado una situación social supremamente grande. Ha generado una expansión vertiginosa de la pobreza, de hambre, de la marginalidad. El informe del Fondo Monetario Internacional FMI sobre Colombia es positivo y optimista, aunque la vista de la comisión del fondo fue a principios de año. Este reporte es positivo. Las medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar la pandemia se consideran acertadas, en particular la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias ROME, para apoyar el sistema de salud y aliviar los ingresos de la población vulnerablemente afectada. Una reflexión muy importante que nos debe quedar después de esta pandemia es que seamos menos egoístas, que nos preocupemos